Es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Todo aquel que guarda tu palabra, limpio será su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Todo aquel que guarda tu palabra, limpio será su camino. En Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Y cuando lo tenga, si se pone sobre sus pies, hermanos. Y como vamos a estar mirando a grandes rasgos todo el capítulo de Isaías capítulo 10, hermanos, solamente vamos a leer el versículo 20 para no tomar tanto tiempo en leer los 34 versículos. Vamos a ir directamente al versículo 20. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Bendito Dios. Estamos en tus manos, Rey. Tú conoces nuestros corazones, conoces, Padre, nuestras pruebas y luchas. Y sabes, Señor, que hemos llegado a esta casa de oración en este día, Rey, con el anhelo, Señor, de bendecir y exaltar y glorificar tu nombre. Pero también, Padre, con el anhelo, Señor, de que a través de su palabra, usted, Señor, nos edifique, nos fortalezca, nos guíe, nos instruye, nos enseñe, nos corrija, Señor, para poder crecer un poco más a la imagen de usted, ayudándonos a poner en práctica la palabra, Señor, que va a ser practicada en nuestras vidas. Dios, como pastor, Señor, ayúdame a poder venir y a poder, Señor, expresar este mensaje con palabras sencillas, pero, Señor, siendo respaldadas con el poder de tu Espíritu Santo, el cual hace la obra tanto en el corazón de sus hijos como en el corazón de aquellos que no lo han conocido en la salvación. Permite, Rey, que la luz del Evangelio, Señor, alumbre los corazones de tu pueblo y traiga, Señor, luz a aquellos corazones que están en tiniebla y no le han conocido, Padre. Estamos en tus manos y confiamos en tu amor, tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, Padre. Gracias. Amén, amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? He titulado el sermón de este día, Dios restaura a los que confían en Él. Dios restaura a los que confían en Él. Y el sermón está estructurado de la siguiente manera. Hay una introducción, hermanos, que abarcaría del versículo 1 al versículo 19, dando un contexto general de la situación que estaba aconteciendo en este momento cuando el profeta Isaías está hablándole al pueblo de Judá. Y a continuación estaríamos entrando a nuestros siguientes versículos del 20 al versículo 34 y que he dividido en 3 secciones. La primera sección sería Dios restaura a los que confían en Él. Segunda sección sería, o segundo punto, hay restauración para los que reconocen que su castigo es justo. Y tercer punto es, Dios no permanece para siempre airado. Entonces, de esa manera estaría exponiendo el sermón de este día. Y voy a empezar con la introducción de Isaías capítulo 1, del versículo 1 al versículo 19. Y ahora sí, le voy a dar lectura, hermanos. Y si usted me puede seguir con su vista, por favor. ¡Ay de los que decretan estatutos inicuos y los que constantemente
escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué harán ustedes en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huirán por auxilio? ¿Y dónde dejarán su riqueza? Solo queda encorvarse entre los cautivos o caer entre los muertos. Con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida. ¡Ay de Asiria! Vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Porque dice, ¿no son mis príncipes todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Amad como Arfad? ¿No es Samaria como Damasco? Como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también a Jerusalén y a sus imágenes? Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia, porque ha dicho, con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros, y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. Mi mano alcanzó las riquezas de los pueblos como a un nido, como se recogen los huevos abandonados. Yo junté toda la tierra y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni gorgoreara. ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? Como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. Por eso el Señor, Dios de los ejércitos, enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. La luz de Israel se convertirá en fuego y su santo en llama, y quemará y consumirá sus espinos y sus zarzas en un solo día. Él destruirá la gloria de su bosque y de su fértil huerto, tanto el alma como el cuerpo, y será como cuando un enfermo languidece. Los árboles que queden de su bosque serán tan pocos que un niño podrá contarlos. Hermanos, nosotros venimos viendo, Dios iba a utilizar a esta nación poderosa de Asiria para venir y castigar a Israel del norte, pero también para castigar a Jerusalén y Judá. Dios había visto el pecado tan grande de su pueblo que había llegado delante de su presencia. Y Dios, como consecuencia, iba a venir e iba a levantar al asirio para que destruyera a su pueblo completamente. Era una supernación a la cual Dios estaba levantando. Los asirios, hermanos, era como en otro tiempo lo fue la URSS cuando estaba unificada.
Era una potencia mundial que podía venir y podía arrasar con cualquier país. Asiria en ese momento se encontraba en la misma postura. Era poderoso para venir y destruir cualquier nación que se pusiera delante de ellos. Son las palabras que dice el profeta, si miramos del versículo 5 al versículo 9, ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la levanto y contra el pueblo de mi furor la mandaré para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Pero ella no tiene tal intento ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Porque dice, ¿no son mis príncipes todos reyes? No es como Calno, como Carquemis, no es Arad como Arfat, no es Samaria como Damasco. Hermanos, el rey Senaquerib, que era el rey de Asiria, era un rey extremadamente orgulloso. Él decía, yo he venido y yo he vencido ciudades, he vencido capitales enteras de otras naciones. He pasado por ella como pasa el ser humano en medio del lodo cuando llueve. Así, hermanos, Asiria destruiría a los sirios. Y también destruiría al pueblo de Dios. Y nosotros recordamos por qué pasó también esto. Ustedes recuerdan cómo Israel del norte vino y ellos se aliaron con la nación de Siria. Porque ellos decían, bueno, si nosotros nos aliamos con Siria, nosotros vamos a ser más poderosos. Pero si también nosotros venimos y nos aliamos con Judá, bueno, vamos a ser mucho más poderosos. Y vamos a poder vencer al rey de Asiria y a su ejército. ¿Y recuerdan qué fue lo que pasó? Judá, en lugar de unirse a Israel del norte, Judá era Israel del sur, se unió a Asiria. Entonces ya miramos aquí que habían dos naciones y dos naciones. Y estas dos naciones se iban a pelear. Pero Dios le manda a decir a Judá, hey, no te unas al rey de Asiria, porque si tú te unes al rey de Asiria, entonces yo voy a venir y yo te voy a castigar. Y miramos que el rey de Judá se puso delante del lado del rey de Asiria. Y cuando Asiria vino para destruir a los sirios y para destruir a Israel del norte, también destruyó a Judá, que eran sus amigos. Asiria destruyó a los que se habían unido a él. Era una nación poderosa y Dios los levantó para castigar a su pueblo. Por tanto, Asiria destruyó al pueblo de Dios. Pero dice aquí el profeta Isaías que, hermanos, Dios destruiría a Asiria. Dios iba a usar primeramente a los asirios como un cinturón para entenderlo y darle sus cinturonazos a su pueblo Israel y también a Judá. Pero después Dios iba a venir y Dios se iba a poner en contra de Asiria. Y Dios iba a destruir a los asirios. Pero en ese momento, Senaquerib, que era el rey de Asiria, hermanos, él no se dio cuenta que Dios lo estaba utilizando a él para venir y destruir a los sirios y para venir y disciplinar al pueblo de Israel. El rey se llenó de mucho orgullo. ¿A qué punto? Fíjense, ¿a qué punto el rey Senaquerib se llenó de orgullo? Vaya conmigo, por favor, porque vamos a mirar la invasión de Asiria sobre Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 11 en adelante. Segunda de Crónicas 32, 11 en adelante. No los engaña Ezequías para entregarlos a morir de hambre y de sed, diciéndoles, el Señor nuestro Dios
nos ha librado de la mano del rey de Asiria. Hermanos, el que está hablando aquí es el rey de Asiria. Y él está diciendo, pueblo de Israel, su rey los está engañando. Porque él les está diciendo que ustedes confíen en Dios. ¿Acaso no es el mismo Ezequías el que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de un solo altar ustedes adorarán y sobre él quemarán incienso? Hermanos, Ezequías estaba quitando la idolatría del medio del pueblo de Dios. Y ahora solamente vamos a adorar en un lugar y vamos a adorar a un solo Dios. Versículo 13. ¿No saben lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de estas tierras? ¿Pudieron los dioses de las naciones de la tierra librar de su tierra de mi mano? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres destruyeron completamente puede librar a su pueblo de mi mano, para que el Dios de ustedes pueda librarlos de mi mano? Hermanos, este hombre era realmente orgulloso. Este rey era un rey, hermanos, que tenía puesta su mirada en su propio poder, en lo que él podía hacer. ¿Acaso puede Dios librarlos a ustedes? Si los demás dioses de las otras naciones no tuvieron el poder para venir y frenarme, ¿ustedes creen que el Dios Todopoderoso me va a frenar? De ese tamaño era el orgullo de este rey. ¿Ustedes creen que su Dios les va a ayudar? Versículo 15. Ahora pues, no dejen que Ezequías los engañe y los extravíe en esta forma. No crean en él, porque ningún Dios de ninguna nación ni reino pudo librar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres. ¿Cuánto menos los librará de mi mano el Dios de ustedes? Oh, qué arrogancia, hermanos. Qué soberbia de este rey. Versículo 16. Y los siervos de Sennacherib hablaron aún más contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. También Sennacherib escribió cartas para insultar al Señor Dios de Israel y para hablar contra él, en que decía: ¿cómo los dioses de las naciones de las tierras no han librado a su pueblo de mi mano? Así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Proclamaron esto a gran voz en la lengua de Judá, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para espantarlos y atemorizarlos, para así poder tomar la ciudad. Y hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. El Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y capitán en el campo del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Sennacherib pensaba que era su poder, pensaba que él tenía toda la gloria, y habló en contra del Dios de Israel, en contra del Dios eterno, en contra de Yahvé. Y Dios mostró su gloria, mostró su poder. Y hermanos, en una sola noche dice que Dios envió un ángel y destruyó al campamento de los asirios.
¿A qué grado redujo él el campamento? Mira, acabamos de leer en Isaías que dice que solamente unos cuantos quedaron, que hasta un niño podía contar al ejército que quedó. Dios destruyó la gloria de ese rey. Y cuando él regresó avergonzado, dice que sus propios hijos lo mataron. Porque vino y habló en contra del Dios Todopoderoso. Los asirios estaban orgullosos porque el Señor les estaba entregando a Samaria, les estaba entregando a Judá y a Israel del norte. Y pensaban que todo eso era por su propia fuerza. Pero eso no venía de parte de ellos. Eso venía como un plan de parte de Dios para venir y enseñar a su pueblo, para venir y castigar y disciplinar a su pueblo escogido. Ellos solamente eran, hermanos, un instrumento en la mano de Dios. Y Dios lo dice de esta manera. Regrese conmigo a Isaías capítulo 10. Como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas excedían, perdón, es el 15, hermanos, me quedé en el capítulo 10, versículo 15. ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? Como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es de madera. Hermanos, Asiria solamente era el hacha en la mano del Dios Todopoderoso, pero Asiria se estaba llevando toda la gloria a ellos. ¿Acaso si usted tiene una hacha en su casa y corta un pino de 20 metros, la gloria se la lleva la hacha? No, la hacha solamente es un instrumento que si usted no la agarra, puede permanecer ahí, sin moverse por años. Pero cuando usted levanta esa hacha y empieza a cortar el árbol, el pino, y el pino cae, la gloria no se la lleva la hacha. La gloria se la lleva el que cortó el árbol. La fuerza, el que usó la hacha para llevarlo a cabo. Dios estaba utilizando a Asiria para castigar a su pueblo. Y Asiria era la hacha que Dios utilizó. Pero la gloria no era para Asiria. La gloria era para Dios. Hermanos, ¿qué nosotros podemos aprender de todo esto, hermanos? Cuando nosotros realizamos algo en esta vida, cuando Dios nos permite poder venir y avanzar en algo, muchas veces, hermanos, nosotros nos comportamos como la hacha, nos comportamos como Asiria. Oh, no, es que yo todo lo que he construido ha sido a base de mi fuerza, de mi vigor, de mi dinero, de todo lo que yo he hecho. Y nunca llegamos a la conclusión de que todo lo que usted y yo tenemos en esta vida es por medio de lo que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado la fuerza, Dios nos ha dado la inteligencia, Dios nos ha dado la sabiduría, el discernimiento para que usted pueda venir y tener lo que tiene hoy en su casa, en su familia, en su trabajo, en sus estudios. Pero muchas veces nos ponemos y tomamos la gloria que no nos corresponde. Yo siempre he dicho en este púlpito, hermanos, cuando alguien dice, hermano, oye, qué buena enseñanza, oye, hermano, qué buen sermón. Yo le digo, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Porque el Señor Jesucristo enseñó siempre que cuando nosotros como siervos de Dios viniéramos y después de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, lo único que nosotros podemos venir y podemos decir, siervo inútil soy. Siervo inútil soy. Cuando yo dejo este púlpito, lo único que viene a mi mente, siervo inútil soy, solamente hice lo que el Señor me mandó a hacer. Porque la gloria no es mía, el poder no es mío, la elocuencia no es mía. La gloria es de Dios. A Él le pertenece todo lo que uno puede hacer en esta tierra. Y siempre, hermanos, nosotros debemos de tener esa mentalidad y esa humildad de decir, hey, todo lo que yo hago es para la gloria de Dios. Este rey se estaba gloriando él mismo y su orgullo llenó su corazón. Y al final de cuentas Dios lo mató. Utilizó a sus propios hijos para venir y darle muerte. ¿Y dónde quedó su jactancia? ¿Dónde quedó su orgullo?
¿Dónde quedaron todas esas naciones que él vino y conquistó? En un abrir y cerrar de ojos se acabó. Y Dios volvió a tomar el lugar que a él le correspondía. Yo soy el Dios glorioso, yo soy el que pongo y yo soy el que quito reyes. Dios lo había levantado para invadir a su pueblo. Dios lo había levantado para invadir a Siria. Y ahora Dios le había dado muerte. Hermanos, ellos vinieron y trataron de causar temor en el pueblo de Dios. Y Dios los protegió a ellos. Un solo ángel vino y destruyó al ejército más poderoso sobre la tierra en ese momento. ¿Se puede imaginar usted eso? Un solo ángel. Y yo recuerdo, hermano, mientras miraba esto, yo recuerdo aquella noche cuando llegan a Getsemaní, los soldados a venir y capturar al Señor Jesucristo. Y él estando ahí con sus discípulos. Y miramos a uno de sus discípulos, Pedro, agarrando una espada y quitándole la oreja a un soldado. Y el Señor le dice, oye, cálmate, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Si yo necesitara ayuda, yo no te la pediría a ti. Si yo necesitara ayuda, yo oraría a mi Padre Celestial y Él enviaría aquí legiones de ángeles. Dios enviaría miles de ángeles. Si un ángel derrotó a 185,000 soldados en una noche, hermanos, imagínate lo que harían miles de ángeles al servicio del Señor en ese momento. No quedaría nada vivo. Pero el Señor vino y el Señor se sometió a la voluntad del Padre Celestial. Murió y dio su vida por pecadores. Él no necesitaba de la ayuda del hombre. Él tenía toda la ayuda a su disposición, solamente clamando delante de su Padre Celestial. Dios libró, en ese día libró al pueblo de Judá. Dios libró a su pueblo y envió un ángel para darles libertad. Pero ahora, hermanos, retomando una vez más, nosotros miramos que esta invasión está siendo por causa del pecado del pueblo contra Dios. Pero Dios, hermanos, viene y nos muestra tres formas como Él iba a venir e iba a restaurar a su pueblo una vez más. Y vamos a mirar la primera forma. Dios restaura a los que confían en Él. Versículo 20. Dios restaura a los que confían en Él. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Hermanos, Israel y Judá se querían, recuerden, apoyar en otras naciones. Y vimos cómo les fue a ellos. Vimos cómo les fue a ellos. Judá se apoya en Asiria, Asiria viene y los ataca. Israel del norte se apoya en Siria y al rato ellos dos vienen y son destruidos. Miramos, hermanos, cómo este pueblo de Dios, cómo le fue cuando ellos buscaron apoyo en el hombre. Sus amigos se convirtieron en enemigos de Israel. Ahora, nosotros como hijos de Dios, hermanos, cuando nos apoyamos en algo o en alguien fuera de Dios, siempre va a terminar en un desastre. Porque Dios dice que solamente podemos apoyarnos en Él. Y cuando nosotros venimos y hacemos esto, nosotros podemos ser restaurados. Cuando miramos la historia en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras, hermanos, ellos vinieron y después del cautiverio, ellos aprendieron su lección. Y vemos en Esdras y Nehemías que después que ellos vinieron y se apoyaron en Dios, el Señor los restauró. Cuando al fin ellos reconocieron que no podían confiar en su dinero, en su trabajo, en sus fuerzas, en otras naciones, sino solamente en Dios, Dios los libró de la cautividad y Dios los regresó una vez más a su tierra. Dios les dio fuerza para poder volver a reconstruir sus casas, para volver a reconstruir las murallas,
para poder volver a reconstruir el templo y trajo salvación en medio del pueblo. Pero tenían que reconocer que necesitaban apoyarse solamente en el Señor. Como cristianos, hermanos, nosotros lo único que podemos venir a hacer en esta vida es depender del poder de Dios, sin tratar de agarrarnos de alguien o algo más. Los que han tenido niños pequeños, ustedes saben cuando un bebé trata de venir y empieza a caminar, muchas veces los padres los animamos y los soltamos para que el niño pues pueda caminar. Pero antes de que el niño se pueda soltar completamente, muchas veces ustedes recuerdan a su pequeño niño, usted lo lleva y trata de soltarlo y el bebé quiere caminar. Pero a veces, hermanos, para el niño es suficiente con que usted le agarre la puntita del último dedito. ¿Sí recuerda eso? O sea, nada más quiere sus dos deditos agarrado aquí en la puntita del dedito y el niño con eso para él es suficiente y él puede venir y puede seguir dando sus pasitos. Muchas veces, como hijos de Dios, sucede lo mismo. Dios, nuestro Padre Celestial, nos anima a venir a caminar en la fe, confiando solamente en Él. Pero nosotros, hermanos, todavía venimos y tratamos de sujetarnos de la puntita del dinero, de la puntita de los amigos, de la puntita de mis fuerzas, de la puntita de mi sabiduría. Y decimos, oh, sí, yo confío en Dios. Pero confío en Dios, pero yo voy a venir y yo me voy a sujetar poquito del dinero, me voy a sujetar poquito de mi trabajo, me voy a sujetar poquito de mis fuerzas, para que yo pueda venir y yo pueda confiar y depender en Dios. Porque si yo solamente confío en Dios, me voy a caer. ¿Sí les ha pasado eso? Porque a mí sí me ha pasado, hermanos. Muchas veces uno, yo sí confío en Dios, pero también confío un poquito en mi dinero. También confío un poquito en mi familia. También confío un poquito en mis amigos. O sea, porque si dependo totalmente de Dios, yo sé que me voy a caer. Y llegamos a un punto, hermanos, a comportarnos como Israel y como Judá. Sí confiamos en Dios, pero necesitamos a Samaria. Sí confiamos en Dios, pero necesitamos a Siria. ¿Para qué? Para que podamos caminar en eso. Muchas veces vienen los tiempos difíciles en el trabajo, hermanos, y a veces, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos que cambiarte de horario. Ahora vas a tener que venir y vas a tener que trabajar los domingos. Y uno dice, oye, pero pues el domingo es el día que yo me congrego en la casa del Señor. Y si yo dejo mi trabajo, pues, ¿cómo voy a venir y cómo voy a vivir? Me voy a morir de hambre. Yo no puedo confiar nada más en Dios. Yo no puedo confiar nada más en Dios y depender nada más de Dios. Yo necesito esto también para que yo pueda venir y yo pueda estar bien. Otras veces, hermanos, venimos y nos apoyamos en nuestra familia y pensamos, bueno, pues qué bueno es caminar mientras mi esposo van a la iglesia y me apoyan en el ministerio. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando de repente el esposo o la esposa se enferman o ya no quieren ir a la iglesia y de repente, no, pues es que yo ya no puedo venir y servir al Señor, porque pues no está mi esposa ahí. Sí lo puedo servir, pero si no está mi esposo o mi esposa, si no está mi familia al lado, entonces pues yo ya no puedo servir al Señor. Yo solo no puedo. Y dejamos de venir y dejamos de confiar en Dios solamente. ¿Se da cuenta? Muchas veces decimos, estamos apoyándonos en Dios, pero a la vez también estamos agarrándonos de algo más para asegurarnos de que no nos vamos a caer. No podemos, hermanos, venir y vivir de esa manera. Nosotros debemos de venir y de apoyarnos, solamente confiar en el Señor. Eso era lo que Dios quería de su pueblo, que ellos se apoyaran solamente en Él. Y nosotros debemos aprender a confiar en Dios solamente. No importa si pierdo todo lo demás. Si Dios está conmigo, todo está bien. Todo está bien. Si Dios está con usted, todo está bien. Hermanos,
Lo que había pasado y estaba aconteciendo en el pueblo de Israel, todos los problemas, las invasiones, las muertes, hermanos, no era una casualidad, no era algo, hermanos, que Dios nada más había levantado a Siria. Pero, hermanos, Dios había levantado a esta potencia mundial para enseñarle a su pueblo a confiar solamente en Él. Dios muchas veces trae esos problemas a nuestras vidas, hermanos, para que nosotros vengamos y confiemos solamente en Él. Para que nosotros sepamos que cuando está el tiempo de más oscuridad en nuestras vidas, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Por más difícil que sea, Dios va a estar siempre con nosotros. Y Él desea que nosotros nos apoyemos solamente en Él. Punto número 2. Hay restauración para los que reconocen que su castigo es justo. Versículos 21 al 24, hermanos. Isaías 10, 21 al 24. Un remanente volverá. Un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción decidida rebosa justicia. Pues una destrucción completa ya decretada ejecutará el Señor, Dios de los ejércitos, en medio de toda la tierra. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos: pueblo mío, que moras en Sión, no temas al asirio, que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. Todavía no había venido todo el castigo. Todavía su pueblo no había sido llevado al cautiverio. Pero ya iba a llegar pronto. Pronto iba a venir la matanza. Pronto iba a venir el destierro para el pueblo de Dios. Pero también pronto iba a rebosar la justicia. Pronto iba a rebosar la justicia. Hermanos, nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios que nos dice a través de todas las escrituras que Él va a castigar al pecado, que Dios no tiene por inocente al pecador, y que toda alma que peque, esa alma morirá. Yo les haría una pregunta aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes hemos pecado? ¿Cuántos de aquí somos dignos de muerte? Cuando escucho a mi hermano Albert: hermano, ¿cómo estás? Y cuando él me responde: mejor de lo que merezco. Y digo: sí, es cierto, estamos mejor de lo que merecemos, hermanos. Porque cuántas veces a lo largo de estos 7 días, desde la última vez que nos miramos aquí, nosotros no vinimos y pecamos contra Dios. Y Dios no vino y Dios no tomó el hacha y de una vez vámonos a la casa. No, Dios fue paciente, bondadoso, misericordioso. Mostró longanimidad para con nosotros. Y aquí estamos una vez más, ustedes sentados ahí y yo de pie aquí exponiendo la palabra del Señor. Y hasta aquí el Señor ha mostrado gracia y misericordia con nosotros. Pero hermanos, nunca tengamos por tardía que Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios de justicia. Dios es el Dios santo. Santo, santo, santo. Y que Dios, hermanos, al ser santo, Dios castiga el pecado. Y en este momento Él iba a castigar a su pueblo. Ahora dice Isaías, aunque la nación de Israel, dice, es como la arena del mar. Había muchos judíos, muchos del pueblo de Dios. Pero después de la masacre que iba a venir, solamente un pequeño remanente se iba a permanecer de pie. Solamente algunos cuantos iban a sobrevivir. Todos los demás iba a haber una gran mortandad. Iba a haber una gran muerte. Y solo quedaría un pequeño grupo.
Quizás en ese momento, hermanos, muchos quizás dijeron, bueno, Dios, esto no es justo. No hemos sido tan malos como para que nos lleves de cautiverio 70 años. Porque es lo que muchas veces pasa en el corazón del hombre. Cuando el hombre está en pecado. Señor, ¿pero qué tenía de malo? No tiene nada de malo que yo vea un contenido que va en contra de tu santidad en el internet. No tiene nada de malo que yo venga y yo cometa un adulterio, una fornicación. No tiene nada de malo que yo le robe a mis hermanos. No tiene de malo que yo ande defraudando a alguien. Señor, ¿qué tiene de malo eso? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo roba, todo el mundo miente. Todo el mundo adultera, todo el mundo mira programas malvados y depravados en la televisión, en el internet. Señor, ¿por qué me tratas de esa manera? Yo no creo que sea tan malo. Pero yo siempre regreso al punto, hermanos. ¿Qué tan malo se miraría la fruta en el huerto del Edén? Y Eva le dio 2, 3 mordidas. Adán le dio 2, 3 mordidas. Y aquí estamos. Todos venimos y todos hemos heredado la corrupción de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Una mordida fue el fruto y todos de ahí en adelante empezó la muerte para todos. La enfermedad, la violencia. El pecado entró y empezó a reinar sobre los herederos de Adán desde el huerto del Edén. ¿Qué tan malo podía ser? Era una fruta. Pero Dios dijo, el día que comas de esa fruta vas a morir. La ley de Dios dice, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos y podemos seguir, honrarás a tu padre y a tu madre. Y cuando nosotros miramos, hermanos, cómo quebrantamos la ley de Dios, podemos decir, es injusto que Dios venga y es injusto que Dios discipline a su pueblo. ¿Es Dios exagerado al disciplinar a su iglesia? No es Dios exagerado. Simple y sencillamente Él dice, el alma que peque esa morirá. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque el que yo tomo como hijo, lo disciplino. Porque el que no es hijo, lo trato como un bastardo. Para él no hay disciplina, para él hay juicio y condenación. Pero aún en medio de todo esto, hermanos, aunque había muerte y destrucción, Dios estaba mostrando todavía gracia para con su pueblo. Porque un remanente todavía vendría y regresaría una vez más. Iban a morir miles, claramente iban a morir miles. Pero todavía había un remanente. Todavía, hermanos, y ellos iban a contemplar la justicia de Dios. Aunque iban a mirar la destrucción acordada, iba a rebosar la justicia. Dios se iba a mostrar justo en todo. Y hasta que ellos reconocieran que lo que estaba pasando en su vida era por causa de su pecado, entonces Dios los iba a restaurar. Ellos necesitaban reconocer que su pecado merecía castigo. Y cuando nosotros miramos, hermanos, la vida de Nehemías y el pueblo de Dios, y cómo ellos reconocieron que todo lo que a ellos les había pasado era justo y que lo merecían, el pueblo fue restaurado. Cuando ellos se arrepintieron de su iniquidad delante de Dios, Dios los restauró, Dios les dio libertad y ellos regresaron una vez más a su nación. Pero para que todo eso aconteciera, ellos tuvieron que venir y ellos tuvieron que pasar por la disciplina de Dios. Dios tuvo que mostrar su justicia. Dios estaba, hermanos, diciendo, reconozcan que lo que han hecho es malo y serán restaurados, serán perdonados, regresarán una vez más a su tierra. Hermanos, si realmente nosotros somos honestos con nosotros mismos y reconocemos que muchos de nuestros problemas en nuestra vida diaria vienen como consecuencia de nuestros pecados.
Y Dios permite que esos problemas vengan para mostrar cuán pecaminosos somos delante de Él. Póngase usted a examinar las situaciones que ha estado pasando en su vida como cristiano y usted va a mirar, oye, todo esto lo pasé porque yo fui desobediente a Dios. Yo fui desobediente a Dios. Todo esto vino a mi vida porque yo no contemplé a Dios, su santidad y su justicia. Y me rebelé contra Dios. Me rebelé contra su palabra. Y Dios permite venir, hermanos, los tiempos difíciles. Pero la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de nuestra maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de nuestra maldad. Porque yo le puedo asegurar que cuando nosotros nos esforzamos y caminamos una vida que le agrada a Dios, hermanos, podemos gozar de tiempos de paz en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas las cosas que venimos y emprendemos. Pero cuando nuestros caminos no están conformes a la voluntad de Dios, vienen los problemas. Se va la paz mental, se va la paz en el corazón, se va la paz en la familia, se va la paz en el trabajo y en todo lo que nosotros emprendamos. Pero cuando nosotros caminamos en obediencia, Dios es misericordioso y manda tiempos de refrigerio a su pueblo. Punto número 3. Dios restaura a su pueblo. Versículos 24, de 25 al 34. Porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará, y mi ira la dirigiré contra ellos para su destrucción. Hermanos, Dios estaba airado con Israel, pero dice Dios, y eso es lo glorioso de nuestro Dios, hermanos, que su ira no permanece para siempre contra su pueblo. Pero dice, ahora mi ira yo la voy a dirigir contra aquellos que vinieron a destruirte. La voy a dirigir contra aquellos que te llevaron cautivo como esclavo. Versículo 26. Y el Señor de los ejércitos levantará un látigo contra él, como en la matanza de Madián, en la peña de Oreb. Su vara estará sobre el mar y lo levantará de la manera que lo hizo en Egipto. En aquel día la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cuello, y el yugo se romperá a causa de la gordura. Él ha venido contra Ahab, ha pasado contra Migrón, en Migmat dejó su equipaje. Han pasado por el desfiladero diciendo, Jeba será alojamiento, Rama se está aterrada y Gibea de Saúl ha huido. Clama a gran voz, oh hija de Galín. Pon atención, Lais. Desdichada de ti, Anatot. Ha huido Madmena. Los habitantes de Gebín han buscado refugio. Hoy mismo él se detendrá en Nob. Agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. El Señor, Dios de los ejércitos, desgajará el ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados, los más elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro, y el Líbano caerá ante el poderoso. Hermanos, todo esto pues parece una imagen de una película cuando uno lo mira de esta manera. Pero ¿qué está diciendo Dios aquí en el versículo 25? Él va a venir y Él va a castigar al pueblo de Asiria. Dios iba a traer su ira contra el pueblo de Asiria y su ejército. Igual que como lo hizo con Egipto. Ustedes recuerdan, hermanos, regresando un poco más atrás, algunos siglos, cuando aquellas 12 tribus vinieron y se encontraron en un tiempo de hambruna, y Egipto era una nación poderosa, y José, que era uno de los principales después de
Faraón en Egipto permitió que su padre y sus hermanos entraran a esa nación. Y después de ahí, Dios había dicho que ellos iban a estar de esclavos por 430 años bajo el señorío de Egipto. Dios levantó a Egipto para ser una nación poderosa. Dios permitió que oprimieran a su pueblo. Pero después de eso, hermanos, Dios iba a venir y Dios iba a herir a los egipcios. Lo mismo iba a ocurrir con Asiria. Dios iba a venir y Él iba a permitir que los asirios los llevaran por 70 años de cautiverio. Pero la ira de Dios iba a pasar. Y esa ira se iba a volcar en contra de Asiria. Y los iba también a destruir. ¿Se da cuenta usted de eso? Fíjense cómo va esto, hermanos. Cuando nosotros aprendemos la lección en nuestra vida, nos arrepentimos, nos apoyamos en Dios, cuando reconocemos que Él es justo en venir y disciplinarnos, entonces cesa su ira sobre nosotros. Pero hay un proceso en esto. Hay un proceso. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Dios. Ellos vinieron y aprendieron su lección, se arrepintieron, se apoyaron en Dios, reconocieron que Dios era justo al castigarlos y entonces la ira de Dios cesó sobre ellos. Y ahora Dios va a venir y Dios va a restaurar a su pueblo. Y su enojo se va a poner en contra de los que vinieron y castigaron al pueblo de Israel. Y fíjate cómo lo dice, versículo 26. Y el Señor de los ejércitos levantará un látigo contra él, como en la matanza de Madián en la peña de Oreb. Su vara estará sobre el mar y lo levantará de la manera que lo hizo en Egipto. Hermanos, ustedes recuerdan la historia de Gedeón, la comenté en el último sermón que di. Dios vino y Dios levantó a Gedeón cuando el pueblo de Madián estaba sobre el pueblo de Israel. Y los tenían, así como decimos luego, los traían Lázaros. Traían lazaritos al pueblo de Dios. Entonces Dios viene y levanta a un juez llamado Gedeón para destruir a los madianitas. Y nosotros vemos la obra maravillosa de Dios al venir y librar a Israel de manos de los madianitas. Y trae libertad. Pero si usted se da cuenta, llegamos al mismo punto que estaba aconteciendo aquí. El pueblo pecaba contra Dios. El pueblo adoraba a otros dioses. Se rebelaba contra Dios. Dios venía y Dios levantaba una nación. La nación llegaba y los empezaba a dañar, los empezaba a matar, los empezaba a esclavizar. El pueblo, hermanos, llegaba a un punto donde ellos reconocían su pecado. Se arrepentían de su pecado. Clamaban delante de Dios. Dios escuchaba a su pueblo, levantaba a un libertador, el libertador venía y les daba libertad al pueblo de Dios, y después el pueblo vivía por un tiempo de tranquilidad, hasta que una vez más el pueblo volvía a pecar y el ciclo volvía a empezar. Dice que Dios iba a hacer lo mismo aquí con los asirios. Lo mismo que también como cuando Dios viene y Dios levanta la vara de Moisés para abrir el mar y el pueblo de Dios pasa por seco en el mar, hermanos, y cuando los egipcios vienen y empiezan a seguir al pueblo en medio de ese camino que habían hecho, entonces Dios vuelve a mandar las aguas y los enemigos mueren ahogados en medio del mar. Lo mismo iba a hacer Dios con la nación de Asiria. Dios, hermanos, iba a venir y su ira se iba a pasar ahora para los asirios. Pero Dios también iba a traer gran bendición para su pueblo Israel. Mire lo que dice el versículo 27.
En aquel día la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cuello. Y el yugo se romperá a causa de la gordura. Y algunos comentaristas dicen que cuando usa este término gordura, está hablando de una gran bendición, del favor de Dios para con su pueblo. O sea, lo pone ahí, hermanos, a Israel como un buey cuando le ponen el arado, ¿no? El yugo en el cuello, pero este animal iba a venir, o este pueblo iba a ser tan bendecido, y la mano de Dios iba a estar con ellos, que ellos iban a venir, iban a romper el yugo, y iba a haber libertad para este pueblo de Dios. De tal manera que ellos iban a regresar libre una vez más a su tierra. Si ustedes, dice aquí la palabra de Dios, si ustedes me reconocen, yo voy a restaurarlos. Y fíjense, hermanos, cómo era esto de tremendo. ¿Hasta qué punto era esta invasión? Porque cuando leemos los versículos 28 al 31, dice, él ha venido contra Ahab, ha pasado por Migrón, en Migmas dejó su equipaje, han pasado por el desfiladero diciendo, Jeba será nuestro alojamiento, Rama está aterrada y Gibea de Saúl ha huido. Clama a gran voz, oh hija de Galín, pon atención, Lais, desdichada de ti, Anatot, ha huido Madmena, los habitantes de Gebín han buscado refugio. Hoy mismo él se detendrá en Nob, agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. Todos esos nombres, hermanos, que acabo de mencionar aquí, son diferentes ciudades al norte de Jerusalén. Y ese es el camino que tomó Asiria para poder llegar a Jerusalén y conquistarla. ¿Se imaginan? Yo les había dicho en un sermón anterior, está el rey Acaz ahí, y de repente dice, hey, ya entraron por esta ciudad y ya vienen contra nosotros. La devastación venía hacia él. Y miramos que el corazón del rey estaba lleno de temor. Y eso, hermanos, vino y también inundó a la nación, y la nación se llenó de temor juntamente con su rey. Sennacherib venía, hermanos, arrasando todas estas ciudades. Y algunos escritores dicen que finalmente iban a llegar a Nob. Y Nob, se podía decir que Nob, hermanos, era ya la ciudad que estaba ya frente a Jerusalén. Se puede decir que pasando Nob, ellos ya estaban en la puerta. Ya estaban listos para invadir Jerusalén. Pero ¿qué iba a pasar? Miren lo que dice el versículo 33 y 34, hermanos, y esto es algo glorioso. El Señor, Dios de los ejércitos, desgajará el ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados, los más elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro, y el Líbano caerá ante el poderoso. Quizás ellos se preguntaban, bueno, pero ¿qué nos va a pasar a nosotros? Los ejércitos, hermanos, cuando habla aquí, los ejércitos se comparan con árboles. Pero en el momento perfecto llega la ayuda del Señor. Él dice, les voy a traer castigo. Voy a venir y voy a mostrar justicia. Y ustedes van a venir y van a mirar la disciplina del Señor. Ustedes van a mirar la justicia de Dios. Ustedes van a mirar que Dios va a traer liberación. Yo voy a quitar el yugo. Yo voy a restaurar el gozo. Dios iba a obrar, hermanos, en favor de aquellos que se apoyan en Él. Y en su momento, Dios los iba a restaurar. Pero como miramos aquí, solamente iba a ser un pequeño remanente. La mayoría de ellos seguía culpando a Dios. La mayoría de ellos seguía, bueno, ¿por qué Dios nos pasa esto? Señor, ¿por qué eres injusto con nosotros?
Pero solamente un pequeño remanente, hermanos, reconocía que Dios era justo y que lo que les estaba pasando a ellos realmente era parte de la justicia de Dios. Pero aquel pequeño grupo que se apoyó en Dios y esperaron en Dios, ellos iban a venir y ellos iban a ser restaurados. Hermanos, cuando nosotros pecamos y nos apoyamos en otras cosas, Dios va a venir y va a traer disciplina a nuestras vidas. Saben, hay algo que yo siempre he escuchado, hermanos, y cuando nosotros hablamos de que somos salvos solamente por gracia, muchas veces pensamos que por el hecho de venir y ser salvos solamente por gracia, Dios nunca va a venir y Dios nunca se va a indignar contra nuestro pecado. Dios me salvó por gracia y yo puedo vivir mi cristianismo como yo quiera vivirlo. Hermanos, eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Si alguien le dice a usted que usted puede venir y puede vivir su cristianismo como usted quiera venir y vivirlo sin tomar en consideración a Dios, posiblemente usted todavía no ha conocido la gracia del Señor. Posiblemente usted todavía se encuentra en un estado de oscuridad, donde no está recibiendo disciplina, pero está recibiendo juicio de parte de Dios. Porque cuando nosotros miramos la gracia de Dios obrando en nuestra vida, la gracia de Dios nos enseña a cómo vivir de una manera digna del Evangelio en este mundo. Nos enseña a vivir y a caminar siendo luz en medio de una generación malvada y perversa. Por tanto, hermanos, el hecho de que usted y yo seamos salvos por gracia no nos da la libertad de pecar como nosotros queramos. El apóstol Pablo vino y fue tajante cuando él viene y enseña en Romanos eso. Pecaremos para que la gracia de Dios sobreabunde. En ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Hermanos, si Dios trató con su pueblo en el Antiguo Testamento, Dios también trata con su pueblo hoy en día en Cristo Jesús. Y hemos mirado, hermanos, cada primer domingo del mes lo miramos. Dios cómo venía y cómo trataba con las iglesias, cómo ha tratado con su iglesia. ¿Recuerdan cuando la iglesia venía y ellos abusaban de la cena del Señor? Dice que unos estaban débiles, otros estaban enfermos y otros el Señor ya se los había llevado. Para que no anduvieran dando lástima aquí y no anduvieran manchando el testimonio de Cristo. Dios trató con su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y Dios trata con su pueblo hoy en día también. Por tanto, hermanos, no se crean eso de que soy salvo por gracia y yo vivo lo que sea. No, no es cierto. Porque el mismo Dios santo que trató con Israel es el mismo Dios santo que trata con la iglesia hoy en día. El mismo Dios que le dijo a Israel, sean santos porque yo soy santo, es el mismo Dios que le dice a la iglesia, sean santos porque yo soy santo. El mismo Dios que levantó enemigos para venir sobre Israel en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que también levanta hoy para venir y disciplinar a su iglesia. Entonces tengamos cuidado, hermanos, cómo venimos y cómo caminamos delante de la presencia del Señor. No lo digo para que el pastor Bruce nos quiere tener aquí. No, simplemente lo digo porque la misma palabra de Dios que fue dada por medio de Isaías hace ya muchos siglos, es la misma palabra de Dios que sigue siendo predicada hoy en día. Es el mismo Dios santo. Es el mismo Dios que levantó a Israel para que fuera luz a las naciones. Y es el mismo Dios que ha levantado una iglesia, un pueblo en esta colonia para dar evidencia de la luz de Cristo por medio de la predicación y una vida de santidad que glorifique su nombre. Nosotros, hermanos, somos ese pueblo, un pueblo santo que vive para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces, tengamos cuidado cómo nos conducimos en este mundo. Tengamos cuidado, porque estamos delante del Dios vivo. Y no me gusta decir delante de un Dios vivo porque solamente hay un Dios. Estamos delante del Dios vivo. Todos los demás no son dioses. Solamente aquel que vive y permanece por los siglos de los siglos.
Entonces, hermanos, aprendamos de Israel, aprendamos del ejemplo que Dios nos ha dejado en la palabra y caminemos una vida que exalte y glorifique el nombre del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial. Permítenos, Señor, contemplar tu palabra, Rey. Yo sé que es un mensaje difícil, Señor, a veces aún de poder venir y poder recibir, Señor. Pero, Rey, usted ha dejado este testimonio en su palabra para que nosotros aprendamos. Para que nosotros, Señor, nos examinemos a la luz de tu santidad, a la luz también de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, Señor, pero también a la luz de tu ira, a la luz, Señor, de tu bondad, bendito Rey, y de tu justicia. Y, Señor, tú sabes nuestros caminos, Rey. Nosotros no podemos, Señor, venir y engañarte a ti, Rey, porque tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros pensamientos, aún conoces nuestras palabras antes de que ellas salgan de nuestra boca, Señor. Y Padre, yo te ruego, examínanos. Y Señor, si encuentras camino de iniquidad, ten misericordia y perdónanos, Rey. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras injusticias, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tomamos tu palabra a la ligera, Rey. Y aún así, Señor, usted muestra misericordia para con nosotros. Y aún estamos aquí, Señor. Aún todavía, Señor, muchas veces usted, yo creo, ha detenido su disciplina contra muchos de nosotros, Señor. Por amor, Señor, a su Hijo Jesucristo, el cual vino y murió en la cruz por nuestros muchos pecados. Mas Dios, te pido, guárdanos, Señor, para ser un pueblo que sea luz en medio de esta comunidad, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de los lugares donde trabajamos, Señor, en los lugares donde estudiamos, Señor, en medio de nuestras familias, Señor, en medio de los vecinos con los que tenemos algún trato, Señor. Permite que ellos puedan mirar en nosotros, Señor, un ejemplo de santidad, Señor. Un ejemplo, Señor, de integridad frente a tu palabra, Rey. Ayúdanos a no ser un pueblo, Señor, que hagamos que los demás se rían de ti por causa de nuestro testimonio, Señor. Y si en algún momento lo hemos hecho, Señor, perdónanos, Rey. Ayúdanos, Padre, a caminar cada día glorificando tu nombre. Gracias, Cristo. Amén, amén.